Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. ¿Qué relación debe tener un cristiano con la sabiduría, la ciencia y el conocimiento? Quizás esta pregunta no sea muy difícil de responder en nuestros tiempos, pero no siempre fue así. Pues durante siglos la ciencia y la fe eran vistas como antagónicas e irreconciliables. En el libro de los Proverbios, capítulo 2, versos 6 al 10, encontramos lo siguiente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La idea de que la fe y la razón o la religión y la ciencia son enemigas irreconciliables es en gran medida un mito moderno que ignora tanto la historia de la ciencia como la profundidad de la doctrina bíblica. El conocimiento no debe ser visto como una amenaza, sino un camino hacia la comprensión del Creador. En el Evangelio según Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús responde a un fariseo intérprete de la ley que le había preguntado cuál es el gran mandamiento en la ley. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, estableciendo un mandato espiritual para el desarrollo intelectual, el cual implica que el intelecto no debe ser sacrificado en el altar de la fe. En el pasaje de Proverbios leído al principio de este mensaje, la sabiduría, Shokmah, se personifica y se describe como la arquitecta que estuvo presente en la creación. Buscar la sabiduría es, por tanto, un acto de imitación de lo divino. Si creemos que Dios es el autor de la verdad, entonces toda la verdad, ya sea descubierta en un laboratorio de neurociencias o en un texto teológico, es verdad de Dios. Históricamente, grandes pensadores cristianos han sostenido que Dios se ha revelado a través de dos canales: el libro profético y el libro de la naturaleza. El libro profético de la Escritura es la Biblia y es el que nos habla del propósito, la moral y la redención. Y el libro de la naturaleza es la creación, es decir, el que nos habla de la estructura, el orden y las leyes físicas del universo. Bajo esta óptica dualista, la ciencia no es más que el esfuerzo humano por leer el libro de la naturaleza. Un conflicto aparente entre ambos no nace de una contradicción real, sino de una interpretación errónea de uno de los dos libros y de un sesgo muchas veces malintencionado. Muchos de los padres de la ciencia moderna, como Kepler, Newton, Boyle, Mendel, entre otros, no veían su trabajo como una forma de refutar a Dios, sino de pensar los pensamientos de Dios después de él. La ciencia solo es posible si el universo es ordenado y predecible. La cosmovisión bíblica proporciona el fundamento para ese orden. Un Dios legislador que estableció leyes constantes. Pero mientras la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 7, verso 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, exhortándonos a cultivar una relación íntima y familiar con la sabiduría y el conocimiento para recibir protección moral y guía en la vida, usando un lenguaje metafórico para indicar que la sabiduría no debe ser algo lejano, sino una compañera constante y cercana, tratada con el afecto de una hermana o parienta.
En contraste, la misma iglesia restringió durante siglos el acceso a la Biblia, principalmente para evitar interpretaciones que desafiaran la jerarquía eclesiástica establecida. Complementariamente, mantener la liturgia y la Biblia en latín cuando el pueblo ya no la hablaba, creó un abismo intelectual, de modo que los fieles se convirtieron en espectadores pasivos en lugar de buscadores activos de la verdad, cosa que ha prevalecido hasta nuestros tiempos en la Iglesia Católica. Martín Lutero y la Reforma Protestante del siglo XVI fueron el punto de quiebre definitivo que transformó la Biblia de un objeto de culto hermético a un motor de alfabetización y pensamiento crítico. Si hoy hablamos de amar la ciencia y el conocimiento, es en gran medida porque la Reforma rompió el monopolio del saber. Lutero desafió la estructura jerárquica con una propuesta teológica que tuvo consecuencias sociológicas masivas. Hasta antes de Lutero, la Vulgata, la versión en latín de San Jerónimo, era la norma, la única. Leerla en idiomas locales se asociaba a menudo con la herejía. Fíjense ustedes, los clérigos de la época que se habían apoderado del monopolio de la verdad, parece que no habían leído ellos mismos el pasaje que consta en Juan capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las escrituras. Si la iglesia controlaba la lectura de la Biblia, también pretendía controlar la interpretación del mundo natural. Cuando la ciencia empezó a ofrecer explicaciones basadas en la observación y no en la autoridad eclesiástica, la institución lo percibió como una rebelión. El miedo al pensamiento crítico hizo que el clero optara por desalentar la lectura directa y el cuestionamiento, creando una cultura donde la fe parecía depender de la ignorancia. Esto hizo que, cuando la ciencia avanzó, muchos sintieran que debían elegir entre su intelecto y su fe. Lo curioso es que, mientras la estructura jerárquica a veces frenaba el acceso masivo al conocimiento, dentro de la misma iglesia nacía la ciencia moderna. Universidades como Oxford, Bolonia o Salamanca fueron fundadas por la iglesia. Científicos como Nicolás Steno, padre de la geología, Gregor Mendel, padre de la genética, y Georges Lemaitre, proponente del Big Bang, eran clérigos. Esa opacidad histórica ha dejado una huella en la desconfianza que hoy vemos hacia las instituciones, incluso fuera del ámbito religioso. Cuando una élite, ya sea sacerdotal, científica o jurídica, decide que la verdad es demasiado compleja o sagrada para el ciudadano común, siembra una semilla de sospecha que tarda siglos en erradicarse. Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán utilizando un lenguaje que el campesino y el comerciante pudieran entender perfectamente. No solo tradujo palabras, sino que alemanizó los conceptos para que fueran cercanos al entendimiento del hombre común y corriente. Esto obligó a la Iglesia Católica eventualmente a responder con sus propias traducciones y siglos después a permitir la liturgia en lenguas vernáculas a través del Concilio Vaticano II. El antagonismo, por tanto, no es entre la Biblia y la ciencia o entre la fe y el conocimiento, sino entre el autoritarismo institucional y la libertad de investigación. Pero sin la imprenta de Gutenberg, el trabajo de Martín Lutero habría sido un murmullo local. Y sin la Internet, el software y el hardware, la difusión de la palabra no habría alcanzado tampoco a cubrir toda la geografía planetaria como ahora. Hoy la Biblia puede llegar por medio de las tecnologías prácticamente a todas partes, no solo por escrito, sino de forma audible, para que el analfabetismo tampoco sea una barrera. Y usted que me escucha, al igual que cualquier otro hijo de Dios, puede constituirse en un mensajero de la palabra,
compartiendo este y otros mensajes a sus amigos y familiares. Ahora oremos. Padre de toda sabiduría y fuente de la verdad, te pedimos que tu palabra se extienda como luz por cada rincón del mundo, derribando los velos de la ignorancia y el temor. Transforma a cada persona que ha recibido este mensaje en un mensajero valiente de tu conocimiento, para que al compartir la armonía entre la fe y la razón, todos alcancemos la plenitud de las bendiciones que en tu amor nos has prometido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.